Abran sus Biblias en el Salmo capítulo 74, por favor. Salmo capítulo 74. Vamos a continuar con nuestra serie. Lo detuvimos un ratito, ¿verdad? Porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo de la Semana Santa, todo el proceso de Jesucristo, el por qué murió por nosotros, lo que sucedió en la cruz, y hablamos el domingo también de la resurrección, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tomamos otra vez el camino. Vamos, creo que en buen paso, vamos a ir avanzando y vamos a ver lo que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Me gustaría orar y poner ese tiempo en las manos de Dios para que Él sea ministrando nuestras vidas a través de su palabra. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir y leer tu palabra, venir y estudiarla, inquirir en ella, aprender. Hemos preparado nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida y que a través de ella podamos ser ministrados, Dios, confortados, incluso confrontados también, Dios, para poder hacer tu perfecta voluntad. Háblanos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estuvieron ya, creo que fue el martes pasado, estuvieron ya entrando en este tercer libro del libro de Salmos, ¿no? Recuerden que dijimos que el libro de Salmos está compuesto por 5 libros y hemos visto los primeros 2 libros y acaban de iniciar en el capítulo 73, estuvimos iniciando el tercer libro y vemos ahora a un nuevo autor que es Asaf. Y en el capítulo 73 estuvieron ustedes viendo cómo Asaf tiene una situación donde él está viendo que cómo los malos pareciera que todo les va bien. Incluso dice a Asaf ahí que él por un poco se desliza en sus pies, por un poco resbala, porque de repente voltea a los malos y ve que todo les va bien. Incluso dice él, y hasta me da envidia, ¿no? De repente que pareciera que a los malos todo les va bien y a nosotros las cosas nos van mal. Incluso he escuchado gente que llega a decir, desde que estoy yendo a la iglesia, desde que estoy trabajando en la iglesia, desde que estoy sirviendo, ministrando, pareciera que todo me va peor. Y de repente parece eso, ¿no? Que las cosas no marchan bien. Y entonces dice Asaf, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ello. Y al final se da cuenta, ¿no? Que lo que les espera a los impíos no es nada bueno. Y que aunque nosotros por un momento estamos batallando, decía Asaf, si te tengo a ti o si tenemos a Jesús o a Dios, lo tenemos completamente todo, ¿no? Entonces el capítulo 74 es otro salmo compuesto por Asaf. Dice ahí como título, apelación a Dios en contra del enemigo. Dice, masquil de Asaf. Y ahora lo que va a hacer Asaf es hablarnos ahora no solamente de una perspectiva personal, sino que va a hablarnos acerca de este contexto en cuanto a la maldad que hay en el hombre, ¿no? La maldad que hay en el mundo, en la tierra donde nosotros nos estamos conduciendo. Creo que cada día vemos cómo la maldad crece. Pareciera que a veces quisiéramos que Dios lo cambiara todo, pero tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo caído. Y cuando hay un mundo caído, es difícil poder ver que Dios haga un cambio, porque hay un tiempo en que Él lo va a hacer. Mira, vamos a leer 11 versículos de este corrido para poder ver esta primera parte. Lo vamos a dividir en 2. Esta primera parte y cómo Asaf se expresa a Dios en relación a lo que él está viendo. Dice así, versículo 1 del capítulo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo
ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora, con hacha y martillos, han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Cuando leemos estos versículos, pareciera que Asaf está describiendo un momento difícil, porque pareciera que el enemigo ha ido avanzando, incluso se ha levantado contra Dios. Aún pareciera que otra vez, igual quizás un poquito con el capítulo 73, pero ahora general, pareciera que va teniendo una victoria, está ganando, y pareciera que el pueblo de Dios nada le está marchando bien. Tanto así que empieza a Asaf con una pregunta. Y Asaf le dice a Dios, es una oración, pero le dice a Dios: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? En el momento en que está mencionándolo Asaf, a los ojos de él, pareciera que esto es algo continuo, algo que no tiene fin, que no acaba. Por lo tanto, para él pareciera que Dios lo ha dejado, incluso al momento que él dice: nos has desechado para siempre, porque pareciera que no hay nada que haya cambiado y que Dios completamente los ha dejado. Dice en el mismo versículo 1, dice: ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Porque para el salmista pareciera que Dios ha dejado a su pueblo, dice ahí, sus ovejas de su prado. Pareciera que los ha desechado, que se ha enojado tanto contra ellos, que pareciera que Dios no está haciendo nada. Por eso dice en el versículo 2: acuérdate de tu congregación. Y pareciera que el salmista le está diciendo a Dios: acuérdate de nosotros. Pareciera que estás enojado. ¿Por qué nos has desechado? Pareciera que te has olvidado de nosotros. Y de repente pudiera ser como un clamor que el salmista le está diciendo a Dios: es: acuérdate de tu congregación. O sea, acuérdate de tu pueblo. Y marca incluso tres cosas. Dice en el mismo versículo 2, dice: la que tú adquiriste desde los tiempos antiguos. Después dice: la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Entonces pareciera que el salmista le está diciendo a Dios: acuérdate de quiénes, de los que tú has adquirido. Acuérdate de quiénes, de los que tú has redimido. Acuérdate de quiénes, de aquellos en donde tú has habitado. Y creo que este versículo se aplica completamente a nosotros, porque pueden llegar momentos, estamos pasando momentos difíciles, en el cual podemos levantar nuestra oración a Dios y poder decirle: Dios, ¿hasta cuándo vas a cambiar esta situación? ¿Hasta cuándo nos vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a salir por nosotros? Y nosotros pertenecemos a este tipo de personas, las cuales hemos sido adquiridos por Dios. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido redimidos. Lo hemos visto en esta semana con la sangre de Cristo, que fuimos comprados, fuimos redimidos a través de su sangre. Y no solamente eso, sino nosotros, en que Dios nos ha puesto como una morada, como un templo, donde Dios habita completamente en nosotros. Entonces, dice ahí: acuérdate aquellos que tú has escogido y que tú has redimido.
El problema es que el enemigo ha avanzado, dice en el versículo 3, dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Aquí hace entender de que ellos se sienten solos y para ellos pareciera que ha sido para siempre. Así como cuando al versículo 1 dice que nos has desechado para siempre. Dice, en todo el mal que el enemigo ha hecho en tu santuario. Y es que en estos versículos que siguen nos describe en un momento en el cual el enemigo se ha levantado a la casa de Dios. Realmente no se sabe en qué momento Asaf escribe esto, pero mira lo que ellos dicen. Dice, tus enemigos, versículo 4, vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Y esto me habla que los enemigos de Dios de repente empiezan a hablar y hablar en contra. Tu Dios no puede, tu Dios está derrotado, tu Dios no sirve, lo que sea. Cuando habla de que han puesto sus divisas por señales, hacen referencia a que levantaron sus banderas como victoriosos, como que ellos son más que Dios. Y entonces dice en el versículo 5, se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras. Entonces me habla y hace referencia a estos enemigos que traen martillos, traen hachas y entraron al templo, al santuario de Dios. Y en el templo empiezan a destruir, empiezan a quebrar y a tumbar la casa o el santuario de Dios. Dice, han puesto fuego a tu santuario y han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Entonces me habla que no solamente quiebran, sino que lo encienden y la casa de Dios la echan completamente a tierra, la destruyen. Les decía ahorita, no saben realmente cuándo sucedió esto. Algunos consideran que está hablando de la destrucción del templo de Salomón, cuando fue el exilio, cuando Nabucodonosor llega y toma al pueblo y destruye el templo por completo, quema la ciudad y quema todo. Lo único nada más, hay como una referencia, es que para cuando Asaf está escribiendo este salmo, falta mucho tiempo para que eso suceda. Entonces puede ser un salmo profético, ¿sí? Otros dicen que no, que fue algún descendiente de Asaf que lo escribió ya después, pero cualquiera que sea una u otra manera, estamos viendo quizás ese momento en donde pareciera que el enemigo está venciendo. Cuando el enemigo va y toma su pueblo, cuando el enemigo va y destruye completamente el templo, y que cualquiera pudiera decir, pues no que su Dios es tan fuerte, no que ese Dios que lo sacó de Egipto y ha visto las plagas, porque conocían quién era Jehová, ¿sí? Pero ahora pareciera que Dios no hace nada. Pareciera que Dios no responde y están todos y está Asaf viendo cómo el enemigo ahora, dice ahorita, vociferan y hablan contra Dios y hablan contra su pueblo. Es más, mira lo que dice el versículo 8. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez, y han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Llega un momento donde el enemigo dice, acabemos con su morada, acabaremos con el templo y destruyámoslo de una vez. Y pareciera, ¿no?, que en el exilio, cuando el pueblo es llevado, pareciera que el pueblo fue acabado para siempre. Tanto así que lo que dice Asaf en el versículo 9 es, no vemos ya nuestras señales. Incluso es un momento tan difícil porque dice, y no hay más profeta. Pareciera que no hay ya nadie que hable de parte de Dios, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. O sea, Asaf está diciendo, el pueblo está viviendo un tiempo tan difícil que no vemos una señal, no vemos ni una palabra de parte de Dios. Es más, pareciera que no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Por eso en el versículo 10 hace otra pregunta, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Incluso dice,
¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? En otras palabras es, ¿por qué has quitado tu mano de nosotros? ¿Por qué pareciera que todo marcha mal? ¿Por qué pareciera que tú no estás con nosotros? ¿Por qué pareciera que, otra vez, todo va de mal en mal, en peor? Y creo que lo podemos aplicar a nuestra vida de esa manera. Ha habido momentos o etapas en nuestra vida que pareciera que todo nos marcha mal. Pareciera que las cosas no mejoran, al contrario, parecemos de repente como Job, ¿no? Que apenas tenemos una mala noticia y pareciera que ya queremos salir y cuando viene otra peor. Y a veces queremos ya salir y viene otra peor. Y tú dices, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Por qué estás tratando conmigo de esa manera? ¿Por qué no veo tu mano hablándonos? ¿Por qué no veo tu palabra que pueda traer ese consuelo a nuestra vida? Y empiezas a decir, ¿hasta cuándo? Interesante, ¿no? Que Asaf usa algo que a mí me llama la atención, que él no ve y no se está quejando como algo que le está pasando a él, sino está viendo cómo el enemigo se ha levantado contra Dios. En el versículo 7 dice, han puesto a fuego tu santuario. Y pareciera que Asaf dice, Dios, pues no es porque me queje yo, sino porque el enemigo se está levantando contra ti. Quizás hace lo mismo que David hizo cuando enfrentó a Goliat. Cuando de repente Goliat ve a David y dice, ve, yo soy un perro para que vengas a mí con piedras y con palos. Y David dice, no, es que tú has desafiado, no dice a mí, no dice a mi pueblo, has desafiado al Dios de los escuadrones de Israel, a Jehová el poderoso. Y creo que Asaf hace lo mismo. Dice en el mismo versículo 7, han profanado el tabernáculo de tu nombre. O sea, no es por mí, es por ti mismo, Dios. En el versículo 10, al final dice, ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Dios, lo que hace Asaf simplemente es ver o ponerle a Dios la condición en la que el malo, el perverso, el impío se ha levantado no solamente contra nosotros, sino que se ha levantado con tanta maldad aquí en la tierra. Es como si oráramos el día de hoy y pudiéramos estar diciendo, aunque pasemos por momentos difíciles, poder decirle a Dios, Dios, es que hay tanta violencia que hay en esa tierra y se están levantando contra lo que tú has pedido y que lo que tú has ordenado. Entonces, es Asaf viendo ese contexto. Versículo 12. Ahora hay un pero en el cual Asaf se va a fijar. Dice el versículo 12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de monstruos en las aguas, magullaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Llega un momento donde Asaf le da una vuelta, pareciera a lo que está viviendo. Porque aunque todo está mal, aunque el enemigo vocifera, aunque el enemigo se ha levantado, aunque el enemigo ha destruido el templo, Asaf tiene una confianza y una seguridad en Dios. Por eso él dice en el versículo 12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. O sea, en otras palabras, aunque las cosas vayan mal, aunque las cosas no vayan como yo quisiera, Dios sigue siendo el rey mío desde antes y hoy lo sigue haciendo. Tanto así que dice el que obra salvación en medio de la tierra. En otra versión dice, es el único que puede traer salvación a esta tierra. Y creo que es ahí donde nosotros tendríamos que poner nuestra mirada. Si de repente vemos tanta maldad, tanta violencia, o hay una batalla hoy, hay una guerra, no a nivel de algunas naciones.
Pero hay un peligro de que esto pueda crecer y ver la violencia y la maldad que hay en el hombre. Nosotros deberíamos de estar asustados, probablemente como hombres, pero nuestra confianza tiene que estar completamente en Dios, en el cual es el único que puede traer salvación a nuestra vida. Y entonces Asaf está declarando quién es ese Dios en el cual es su rey. Dice, tú dividiste el mar con tu poder. Y está hablando cuando el pueblo salió de Egipto y abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco. Dice, magullaste la cabeza de Leviatán y lo dices por comida a los moradores del desierto. Algunos consideran que aquí está hablando de ese Leviatán, está hablando de Egipto como una ciudad fuerte en el cual era lo más poderoso que había en aquel tiempo. Y cómo Dios pudo acabar completamente con ellos en el desierto. Dice, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Algunos consideran que aquí es donde está hablando que él pasaron para entrar a la tierra prometida. Y dice Asaf, tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Y esto habla de ese poder que Dios tiene y en el que Asaf está poniendo su confianza. Y por eso dice en el versículo 18, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Otra vez lo refiere hacia él. Le dice Dios, tú que lo has hecho todo, tú que has establecido el sol, la luna, el verano, el invierno, todo lo has formado tú. Bueno, nomás te digo algo, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, o te ha afrentado, ha blasfemado tu nombre. Incluso dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Lo que hace simplemente Asaf es, Dios, no te olvides de tu pueblo. Aunque el enemigo se ha levantado, aunque vociferan, aunque están hablando de esta manera, no te olvides. Es más, en el versículo 20 dice, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y menesteroso, alabarán tu nombre. Pareciera que de repente Asaf le dice a Dios, recuerda el pacto que has establecido. Y el pacto era de que al que bendijere a su pueblo, será bendecido. Y al que maldiciere a su pueblo, serán maldecidos. Entonces está diciéndole a Asaf, no te olvides de nosotros. Aunque el enemigo ha crecido, aunque el enemigo ha sido fuerte, aunque el enemigo ha blasfemado tu nombre, no te olvides de nosotros. Verso 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Entonces pareciera que Asaf, al terminar este salmo, le está diciendo a Dios, levántate, oh Dios, y aboga tu causa o defiende tu causa. ¿Cuál es la causa? Dice, acuérdate que de cómo el insensato o el impío te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. Y creo que esto tiene mucho que ver con el Salmo 73. ¿Por qué? Porque el día de hoy pareciera que eso está sucediendo, ¿no? Pareciera que la gente mala, la gente perversa, la gente impía, tan fácil hablan en contra de Dios. Hoy es fácil decir, yo no creo en Dios. Hay gente que llega a decir, si Dios existiera, no hubiera guerras, no hubiera muertes, no hubiera maldad, Dios no existe. Y hay gente que se levanta y hace cosas perversas. Hay gente que sigue ofendiendo, sigue violentando. Hay gente que está matando, que está extorsionando. Hay gente que cada día hace cosas malas. Y quizás nos pudiéramos nosotros preguntar y decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está esa justicia que Dios dice?
dónde está lo que Él ha dicho que va a responder y va a hacer? Vamos al capítulo 75. Dice así, como título: Dios abate al malo y exalta al justo. Y pareciera que es una continuación de este Salmo 74. Dice: al músico principal, sobre no destruyas, salmo de Asaf, cántico. Y este salmo inicia con una acción de gracia. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Este primer versículo me habla acerca de esa gratitud en la cual nosotros tenemos que vivir. Y esta gratitud tiene que ser en todo y por todo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias ¿en qué? En todo, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios. Todo lo que nos pase, todo lo que estamos viviendo, aunque sean cosas difíciles, la Biblia me muestra que tengo que darle gracias en todo. Efesios 5:20. Efesios 5:20 me dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos dos versículos me enseñan y me dicen que yo tengo que aprender a darle gracias a Dios en todo y por todo. Es una actitud que tenemos que mostrar a Dios en todo momento. Por eso dice el salmista, regresamos al 75, dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y me dice, porque número uno, pues cercano está tu nombre. Y número dos, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Por qué le debemos de dar gracias a Dios en todo? Número uno, porque Dios está cercano a nosotros. Una bendición que podemos vivir y podemos experimentar y hablar cada día es que Dios está cerca de nosotros en cada momento. Es más, tanto así que Él ha querido, ha deseado vivir dentro de nosotros. La Biblia me muestra que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Está cercano a nosotros. Y tengo que darle gracias a Dios que aunque estamos viviendo momentos difíciles, la violencia, la maldad, aunque hay gente perversa, podemos dar gracias a Dios que Él está con nosotros en todo momento. Lo segundo que me muestra ahí es: por los hombres cuentan tus maravillas. ¿Por qué más le damos gracias? Porque tenemos un Dios que sigue haciendo maravillas en nuestras vidas. Cada al despertar, aunque lo vemos normal, es un privilegio, ¿no es así? El respirar, el que el corazón esté funcionando al ritmo que debe de ser, es una maravilla. El comer, el vivir, el poder ver, el estar, es lo que Dios hace. Y no solamente eso, sino que Dios sigue haciendo su obra y su voluntad en cada uno de nosotros. Y entonces Dios va a hablar, versículo 2 y versículo 3, Dios le va a hablar a su pueblo. Ahí en el Salmo 75. Dice Dios: al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Para en este contexto que estamos viendo, que la maldad crece, que las cosas parece que no avanzan y que el enemigo le va muy bien, llega un momento donde Dios dice: al tiempo que yo señalaré, yo juzgaré rectamente. O sea, hermanos, esta violencia, esta maldad, esto que los enemigos se levantan y vociferan contra Dios, llegará un momento, cuando no sabemos nosotros, el momento en que Dios señale, Él va a juzgar a cada uno rectamente. Tanto así que dice que no debemos de tener problemas con la tierra en cuanto a lo que pasa y sus moradores,
porque Dios sostiene todo completamente. Me hace entender que las cosas que suceden, Dios las permite con ese propósito. Entonces, no tengo que asustarme, no tengo que alentarme, no me tengo que quejar. Claro, puedo orar, pero saber que Dios tiene cuidado de todo, en todo momento, de lo que está sucediendo. El versículo 4 y 5, ahora Dios le habla al impío y al insensato y le dice así: dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Entonces ahora Dios le dice al impío es: tranquilo, no te levantes. Mire, permítame leerlo este mismo en la otra versión. En la Nueva Traducción Viviente dice así: al orgulloso le advertí, deja de jactarte. Estamos hablando del impío, del malo, ¿verdad? ¿Sí? Deja de jactarte. Al perverso le dije, no levantes tus puños. No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia. Yo quiero que podamos entender esto. Pareciera de repente que Dios no hace nada. Pareciera que Dios no habla, pero Dios ya lo dijo desde antes. Y no ha cambiado el mensaje. Tanto al perverso como al orgulloso le dice: no te jactes de lo que estás hablando. No levantes tus puños ni te sientas tan poderoso. Dice el versículo 6: porque ni de oriente ni del occidente ni en el desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Llega un momento donde Dios le dice al impío no tienes por qué jactarte de nada, porque nadie de la tierra, ni del oriente, dice, ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería de desafiar a través de su puño. ¿Por qué? Porque Dios es el único que va a juzgar. Y Él decide a quién levanta y a quién Él cae. Y me llama la atención algo que dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y esta cáliz significa la copa. Y pude aprender algo, creo que muy interesante. Vamos a Lucas. Lucas 14, a ver. Lucas 14, del 8 al 11, Jesús cuenta una historia acerca de cuando alguien es convidado a las bodas, y dice así: dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Dice, y viniendo el que él te convidó a ti y a él, te diga, deja lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es simplemente es una cuestión que Jesús está explicando, y dice, tienes que aprender a que no haya orgullo en tu vida. El ejemplo es tan claro, ¿no? Llegas a la fiesta y a lo mejor te sientes en un lugar preferente, y sería muy triste que alguien llegara y te dijera, ay, ¿me puedes dejar ese lugar? Es para otra persona. Entonces a lo mejor te sentiste muy a gusto porque te sentaste en un lugar privilegiado, pero después te va a decir,
vete a otro lugar. Dice, mejor sea al revés. Cuando llegues, siéntate quizás en el lugar más lejos para que el que te invitó, tu amigo, te pueda decir, no, no, tú vas en este lugar. Y en esa manera tú puedas aprender a que seas enaltecido a través de tu actitud. Y creo que eso es importante que nosotros podamos entender que Dios va a humillar a todo aquel que se quiera enaltecer. Ahora, en relación a la copa, vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. A mí se me hizo muy interesante esto también. Versículo 38. Dice así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ese es el momento en que Jesús va a ser tomado preso, va al monte Getsemaní, está con sus discípulos y entonces él dice, está mi alma muy triste hasta la muerte, quédense aquí y vamos a velar, vamos a orar. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta copa que Jesús está expresando, esta copa significa juicio. Ahorita que estamos leyendo el Salmo 75, cuando dice, porque el cáliz porque el cáliz está en la mano de Jehová, y está hablando del juicio que va a traer, pudiéramos ver cómo es el juicio que Dios va a traer sobre aquel que es pecador. Y el ejemplo más claro que podemos ver es lo que Jesús sufrió y lo que Jesús padeció. Porque en Jesús cayó el juicio, el castigo que era para el hombre, cayó completamente sobre Jesús. Entonces, eso me hace entender o tener un panorama más o menos del castigo o del juicio que Dios traerá sobre el impío, sobre el pecador. Ahora, hay otra copa diferente. Ahí mismo en Mateo capítulo 26, pero en el versículo 26, Mateo 26, 26, cuando Jesús está en la Santa Cena que le llamamos, en su última cena, dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, otra vez esta copa, dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión o para perdón de pecados. Entonces me muestra que Jesús me muestra dos tipos de copas. Hay una copa que es de juicio, una copa que va a venir para aquel que es impío, que es malo, que es perverso. Pero también hay una copa que es de justicia, de salvación. Tú puedes decidir cuál de las dos copas quieres. Hay una copa que te da de salvación, que es la que Jesús puede dar, y la otra copa es de juicio. Y ese juicio va a venir. Si regresamos al Salmo, versículo 8, 75:8, al final dice, y esta copa de cáliz de juicio que Dios traerá, dice, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y creo que es algo que tendríamos que pensar y tendríamos que meditar. Dios tiene una copa de juicio para todos aquellos que son impíos. Versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El versículo 9 lo dice Asaf. Asaf dice, bueno, yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Está simplemente él diciendo, yo voy a seguir alabándolo porque él va a hacer justicia.
Y el versículo 10 lo dice Dios, y Dios dice esto: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Y ahí me muestra lo que va a suceder. Todo aquel que es justo, Dios lo va a exaltar, lo va a poner en un lugar especial. Pero todo aquel que vive, que es enemigo, que vocifera, que es impío, que hace lo malo, Dios caerá y traerá justicia completamente sobre él. Y por último, capítulo 76. Dice así: el Dios de la victoria y del juicio. Al músico principal sobre Neignot, salmo de Asaf, cántico. Una vez, este es un salmo de Asaf y me muestra ahora cómo es Dios. Ya vimos de una mirada al enemigo en la tierra. Ya Dios nos está hablando que Él traerá justicia al justo y al impío. Cada uno tendrá su consecuencia. Y ahora me mostrará lo que Dios va a hacer. Dice el versículo 1 del capítulo 76. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de la guerra, Selah. Lo primero que puedo aprender y entender es que Dios se quiere dar a conocer. Por eso dice al principio: Dios es conocido en Judá. Y me dice que en Israel es grande su nombre, porque ahí en esa paz está su tabernáculo, está su habitación. Y creo que es lo que tendremos que entender nosotros, que el día de hoy, aunque hay tanta violencia en este mundo, aunque hay tanta maldad, tanta gente perversa, tengo que entender algo: Dios quiere ser conocido por el hombre. Dios quiere que le conozcan. Y Dios se manifiesta, se ha manifestado a nosotros cada día. Su misericordia es nueva cada día. Desde la creación de este mundo, de esta tierra, vemos cómo Dios se manifiesta. Incluso dice que a Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo, el unigénito al Padre, Él lo ha dado a conocer. El día de hoy Dios quiere que la gente le conozca, que la gente pueda habitar donde Él está. Dios quiere que la gente pueda ser salvada completamente. Volvemos de esta violencia, de esta maldad, de esta perversidad que hay en el mundo, de la consecuencia que va a venir o el juicio que viene contra todos ellos. Dios se quiere dar a conocer. Tanto así que Dios es el que da la victoria en todo momento. Versículo del 4 al 6 dice así: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios es tan poderoso para poder controlar y gobernar todo. Dice ahí Asaf, dice: glorioso eres tú y tú eres poderoso. Es más, ninguna persona, ni nadie de los fuertes, de los poderosos, nadie, es más, no tuvo ni que usar sus manos contra ti. No pudieron. Dice: en tu reprensión tú has estorpeado todos sus planes, todo lo que ellos quieren hacer. En otras palabras, es: Dios es tan poderoso y tan grande que no hay nadie que se levante contra Él. Puede haber gente poderosa en este mundo, muy rica, muy poderosa, muy mala, muy perversa, muy impía, pero ninguno de ellos se puede levantar contra nuestro Dios, que es todopoderoso. En otras palabras, es: ¿quién se podrá poner frente a Dios? ¿Quién podrá levantar su mano contra Dios? Es increíble, ¿no? Porque hay gente que se expresa de Dios, claro, no le conocen, siendo impíos, hablan, vociferan y dicen cosas en contra de Dios. Se burlan de Jesús. Pero tengo que aprender algo: con Dios no se puede jugar. Incluso muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros:
cuando llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Dios esto, y por qué esto, y por qué esto. Pero cuando nosotros entendamos y vemos quién es Dios, ¿tú crees que podrás hablarle? Mira lo que dice versículo 7, ahí mismo nos vamos leyendo, dice, tú temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y esto me muestra que Dios es un Dios temible. Va a ser algo impresionante el día que estemos delante de Él. Ahora, llegaremos como hijos, ¿no? Porque hemos sido comprados. La Biblia me dice que esta salvación que tenemos es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando llegues delante de su presencia, imagínate, vas a estar con los ojos cerrados al momento de morir. Cierra los ojos y los abres, y en el instante de abrirlos, en un parpadeo, simplemente estarás delante de Dios. ¿Y cuál va a ser tu expresión? Creo que caeremos de rodillas y no habrá otra cosa que salga de nuestra boca más que gracias, Dios grande, glorioso, poderoso, gracias. Y gracias porque nos ha permitido poder verle y estar con Él y ser recibido por Él como un hijo amado. Pero te puedes imaginar lo que va a suceder para aquel que habla en contra de Dios, aquel que ha blasfemado en contra de Dios, aquel que vocifera en contra de Dios, aquel que hace lo impío, lo malo, lo perverso. Te puedes imaginar lo que va a ser de él cuando esté delante de Dios en ese juicio que Dios traerá delante de él. Yo creo que estará tirado al suelo, temiendo. Y a lo mejor diciendo, ¿por qué no creí en Él? ¿Por qué no le escuché nunca? ¿Por qué no? ¿Por qué fui rebelde? ¿Por qué fui tan obstinado? ¿Por qué fui tan orgulloso? Porque dice ahí, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Claro, vemos una maldad y vemos que este mundo está caído y perverso y cada vez está peor. Pero un día Dios levantará. Dijimos, ahorita lo leíamos, cuando en el tiempo que Él señalare. Y te digo algo, ese tiempo cada vez está más cerca. Y no tarda. Y no tarda, porque a veces podemos decir, siempre han dicho eso. Pero yo creo que la venida de Él está cada vez más cerca. A ver la maldad y la corrupción que hay en este mundo se parece mucho a los tiempos en que Dios trajo un juicio que viene relatado en la Biblia. Y eso va a suceder, temible. Incluso dice ahí, la tierra tuvo temor. Si pensamos un poquito en el tiempo de la tribulación, 3 años y medio, todo parece bien. Y en 3 años y medio, wow, las estrellas caerán, caerá la luna, caerá todo, se quemará la tierra. Y creo que dice, la tierra tendrá temor. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Y no solamente para juzgar, dice en el versículo 9 al final, para salvar a todos los mansos de la tierra. Porque dentro de la tierra hay gente buena también. Gente que ha entregado su vida a Cristo. Bueno, buena no por ellos, sino porque son salvos por lo que Dios ha hecho ahí. Y termina diciendo de esta manera, versículo de 10 al 12 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás al resto de las iras. Cuando leíamos esto, de repente está medio raro, ¿verdad? Pero mira cómo lo dice en la versión nueva traducción viviente. Versículo 10 dice, la rebeldía del ser humano
solo resalta tu gloria, porque tú los usas como una arma. O sea, aún la maldad, la rebeldía del hombre resalta la gloria, lo santo, lo perfecto, lo bueno que es nuestro Dios. Por eso dice ahí, tú reprimirás al resto de las iras. Y luego dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas. Y me llama la atención que dice, al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Entonces me habla de quién es nuestro Dios poderoso. Me habla de quién es Él. Y me hace entenderlo. Pareciera que podemos vivir haciendo lo malo, podemos vivir haciendo pecado y pareciera que no pasa nada. ¿No es cierto? Que a veces no nos hemos alineado a lo que Dios quiere y seguimos viviendo a nuestra manera. Y a veces parece que no sucede nada. Puedo seguir mintiendo y aquí estoy. Puedo seguir viviendo en pecado y aquí estoy. Puedo seguir fluctuando altibajos. Hoy soy cristiano y parece que no, parece que sí, parece que no. Y parece que no sucede nada. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues mañana pido perdón y se acabó? Más vale pedir perdón que pedir permiso, a veces dicen. Pero tengo que aprender algo. Nuestro Dios es santo. Santo, santo, santo. Y Él no puede soportar el pecado. Aunque se vea que los malos, los perversos, los impíos son prosperados, cuidado de no resbalar, de no querer ser como ellos. Porque Dios un día, cuando Él señale, traerá su juicio, tendrá su justicia. Porque la copa que está en su mano está lista. El juicio que Él trae sobre este mundo está listo, dice ahí, y la beberán todos los impíos de la tierra. Por eso Dios dice, quiero que me conozcas, quiero que se conozcan, que Dios sea conocido, porque Él mostrará su justicia en un momento. Y nadie podrá estar en pie delante de Él. Creo que aunque nosotros, los que seamos salvos, los mansos que están ahí, no podemos estar de pie. Por eso creo que dice en Filipenses, si no me equivoco, dice, ante Él se doblará toda rodilla y confesarán que Él es Dios. ¿Quiénes? Los que están en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, en todo lugar, porque nuestro Dios es grande y es poderoso. Hay dos maneras de poder verlo. Como un padre que te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te voy a enaltecer, entra en el gozo de tu Señor. Y será una bendición. ¿Te puedes imaginar? De repente hay imágenes que nos muestran algunas ideas, ¿no? Pero pareciera que Dios llegas y te abraza y te dice, buen siervo fiel. Será algo poderoso, maravilloso sentir un abrazo, ahora sí, directo de Dios. Pero ¿qué será el escuchar y decir, siervo malo y negligente? Y decir, escuchar que le digan a alguien, ve al lugar donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, un lugar de tormento en consecuencia de todo lo que nosotros hemos hecho. Son lugares impresionantes, uno de bendición y uno de tormento. Lo peor, ¿saben qué es? Que es para siempre. No hay vuelta de hoja, no hay segunda oportunidad y nadie se puede quejar
porque su misericordia es nueva cada día. Y todos tenemos esa oportunidad. Interesante, ¿no? Póngase de pie, por favor.